saludarles nuevamente en este día, lunes 26 de octubre, que por la gracia de nuestro Señor nuevamente nos permite estar con Él primeramente y también con todos ustedes, todas ustedes, amadas hermanas, y tengamos un tiempo para tener un momento de adoración, de cántico, de oración, también de la lectura de la palabra. Así que queremos saludarles nuevamente desde las instalaciones de la Iglesia El Divino Salvador de Ciudad Madero, y queremos que juntos podamos, hermanas, poder entrar a la presencia de Dios con gozo, con alegría, y tener un tiempo de refrigerio espiritual. Así que bienvenidas, hermanas, si algún hermano se está integrando también en la transmisión, bienvenido, y juntos adoremos a nuestro Señor. Vamos a comenzar por el llamamiento a la adoración que lo encontramos en los Salmos 139, versículos 1 al 4 y versículo número 14. Vamos a ver cómo el Señor quiere que nos presentemos ante su presencia, y eso es lo que vamos a ver, y el por qué debemos de adorar al Señor. Dice la Escritura de esta manera, todos juntos, amados hermanos, hermanas, aparece en la pantalla para que podamos entrar a la presencia de Dios a través de la Escritura. Dice de esta manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Amén. Por eso le alabamos al Señor, porque sus obras son maravillosas y formidables, y debemos de maravillarnos. Y una de las maneras de mostrarle a Dios que estamos maravillados de Él y de lo que Él hace es entregarle nuestro corazón y rendirle un tiempo de culto a nuestro Señor. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecer este tiempo al Señor y ofrezcamos este devocional a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en esta tarde porque nos permites nuevamente estar ante tu presencia, Señor, a través de este tiempo de devocional. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, en la liturgia que tenemos, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Queremos hacerlo de una manera humilde, pero lo hacemos de todo corazón, reconociendo, Señor, como dice tu palabra, tus formidables y maravillosas obras en nuestras vidas. Y estamos tan maravillados que ocupamos un tiempo para ti, oh Dios, en esta tarde, y queremos pedirte, Señor, que bendigas a mis hermanas que ya están ahí listas para entrar en comunión contigo. Después de sus quehaceres, de sus trabajos, ahora pueden tener un tiempo de refrigerio espiritual, y te pedimos, Padre, que fortalezca sus vidas y sus corazones a través de tu palabra y a través de este tiempo de comunión que vamos a tener. Te ofrecemos este culto, este tiempo a ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonemos un himno, hermanas, maravilloso, donde nos habla de que estar en comunión con Dios siempre va a ser de bendición. El himno Dulce Comunión 511 en nuestros himnarios. Dulce comunión, la que gozo ya en
está en comunión con Dios, amadas hermanas, como dice su palabra, allá en Lucas capítulo 22, versículo 41, Él se apartó de ellos y puesto de rodillas, oró. Dios siempre escuchó la oración de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo tenía esa comunión con el Padre. Así es que es bueno estar en dulce comunión con el Señor. Y sigamos con la lectura de la palabra para tener la comunión con Dios a través de la Escritura. Ahora leamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, un pasaje muy conocido, amadas hermanas. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 solamente. Lucas, capítulo número 11, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura de esta manera también para que lo leamos todos juntos desde sus hogares, desde sus casas, hermanas, y leamos juntos el contexto que habla de Jesús y la oración. Dice la Escritura de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Hasta aquí la lectura bíblica, hermanas, y tengamos un momento, un tiempo para estar en comunión con Dios ahora a través de su palabra. Hoy terminamos nuestra serie como el Maestro, después de 2 meses que comenzamos acerca de las enseñanzas del Maestro. Después en este mes de octubre no solamente nos quedamos en las enseñanzas, sino ahora el Señor nos ha invitado a llevar a cabo lo que Él nos enseña día a día. Por eso nuestro tema de los lunes en este mes de octubre le llamamos como el Maestro. Y nuestro subtema de hoy, como lo vemos ahí en nuestra pantalla, también es orando como el Maestro. Hemos visto ya diferentes temas que debemos ser como Jesús, debemos ser como el Maestro, seguir sus pisadas. Y otra de las cosas que el Señor quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida para ser como el Maestro es la oración. ¿Cuántos de ustedes, amadas hermanas, si tuvieran el privilegio hoy de tener ahí enfrente de ti, o que Jesús habitara en tu casa de una manera física, sabiendo que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, si lo tuvieras ahí en tu casa las 24 horas del día, ¿qué te gustaría o qué observarías de Jesús? ¿Qué es lo que observarías de Él si tuvieras el privilegio de tenerlo ahí en tu hogar físicamente? Y pregunto esto porque los discípulos por 3 años lo tuvieron físicamente. ¿Qué es lo que observarías de Jesús si lo tuvieras ahí, amada hermana? ¿Qué le gustaría o qué es lo que le gusta desayunar? ¿Qué cena le gustaba? ¿O cómo se vestía? ¿Cómo lo mirarías a Jesús? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se levanta? Cuando termina su trabajo, su tarea, ¿cómo llega a casa? ¿Enojado o triste o alegre porque ya cumplió una misión más? ¿Cómo te relacionarías con Jesús si lo tuvieras en tu casa? ¿Qué es lo que observarías? ¿Qué captarías de Él? Repito, ponemos este ejemplo porque los discípulos
tenían al Maestro las 24 horas del día ahí con ellos. Jesucristo siempre trazaba su agenda y los discípulos ahí estaban presentes. Y los discípulos, amadas hermanas, siempre de continuo se asombraban con lo que hacía y decía el Maestro. Por eso, los discípulos siempre se ocupaban, veían a Jesús, observaban a Jesús, estaban con Jesús, lo miraban, lo admiraban, y en una ocasión, de tanto asombro que tenían los discípulos del Maestro de lo que hacía, de lo que hablaba, un día un discípulo, dice la palabra en el cual hemos leído, después de observar el discípulo a su Maestro, después de observar cómo oraba su Maestro, uno de los discípulos le dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Quiero orar como tú. Y tú como maestro, enséñanos a orar. Y entonces, los asombros era el cómo Jesús oraba, de tal manera que hay una súplica de petición en este pasaje. La vida junto a Jesús resultaba en una interminable experiencia de gozo siempre, de gozo, de perplejidad y tal vez en muchas ocasiones hasta de miedo. Un día los discípulos, recordemos, estando en la barca cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos tuvieron miedo, hasta dijeron, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Por eso, la vida junto a Jesús siempre va a ser una experiencia de gozo, una experiencia de perplejidad, pero tal vez va a haber ante Jesús miedo, porque Dios es Dios. Un día los discípulos también, o en otra ocasión los discípulos observaban cómo el Señor trabajaba. Los discípulos observaban cómo Jesús tocaba a los niños. Ver una escena como esas es inexplicable. Los discípulos miraban cómo Jesús echaba fuera demonios, veían cómo multiplicaba los panes y los peces. Es un asombro. Por eso comencé diciendo, si tuvieras a Jesús en tu hogar, físicamente, ¿qué es lo que observarías de Él? ¿Con qué te quedarías de Jesús si lo tuvieras las 24 horas del día? ¿Qué te hubiera gustado observar de Jesús? De una manera sencilla, Jesús lo tenemos en casa de manera espiritual hoy. Y este es el mismo Jesús que debemos de observar. Y este es el mismo Jesús que debemos de imitar, dice el apóstol Pablo. Y este es el mismo Jesús que nos invita a que seamos como Él, como el Maestro. Pero hoy, para cerrar el tema muy importante, ser como el Maestro a través de la oración. ¿Por qué debemos orar como el Maestro? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y que el Señor nos hable a través de este pasaje. Padre, gracias te damos porque ahora nos das el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra para poder seguir enseñándonos, Padre Celestial, a ser más como tú. Que el Espíritu Santo sea quien hable y que podamos nosotros entender y atesorar tu palabra en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 1 del Evangelio de Lucas 11 dice, aconteció.
Jesús está en acción. Jesús está en movimiento. Jesús nunca desperdició el tiempo para estar en una dulce comunión con el Padre. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de ellos les dijo: Señor, enséñanos lo que tú haces. Enséñanos a orar. Tal vez hasta cuando se dormían. Yo me quiero imaginar eso, porque la Biblia nos dice que los discípulos observaban a su maestro, y muchos de los discípulos aprendieron del maestro muchas cosas que lo llevaron a cabo. Yo me imagino que también hasta al acostarse, alguien de los discípulos, tal vez el que era más inquieto, no se dormía hasta Jesús se durmiera, para ver qué hace Jesús en la noche. ¿Qué hace Jesús antes de dormir? Si ora o no ora, o si está platicando con uno de los discípulos hasta que se queden dormidos, ¿verdad? Pero miren, es importante. Tal vez alguien de los discípulos se endereza, ¿verdad?, del piso para ver si realmente Jesús está ahí. Observan al maestro. Pero en este pasaje nos enseña que uno de los discípulos estaba observando cómo estaba orando Jesús. Ahora, la oración para los judíos no era algo nuevo. Jesús hasta este momento no había dado una cátedra, una enseñanza sobre la oración. Pero Jesús estaba listo para enseñar en un momento dado, porque Cristo es el maestro por excelencia. Jesús, como el maestro, no dice: miran, hagan lo que digo, sino que siempre Jesús les dijo a los discípulos: hagan lo que yo hago. Jesús, como buen maestro, nunca dijo: hagan lo que digo, sino que hagan lo que yo hago. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo importante no son las palabras, sino las acciones. Jesús primero modela, ilustra con la vida, con la conducta, con el comportamiento, y Jesús entonces de esa manera llama la atención con su vida y después ordena lo que tienen que hacer. Cada uno de ellos percibe que es lo que está haciendo el maestro. Por eso, cuando Jesús estaba orando, uno de los discípulos, en este pasaje no nos menciona quién es ese discípulo, pero sí nos da el énfasis qué es lo que pidió: Señor, enséñanos a orar. Y de esta súplica y de esta petición quiero que veamos dos lecciones sencillas en esta hora nada más, entre el cual que quiero compartirles. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña en este pasaje con esta petición de uno de los discípulos? Cuando Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos enseña la oración o esta petición de uno de los discípulos ante la oración de Jesús? Número uno, la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque reconocemos que nosotros no podemos hacer ni avanzar en la vida, y no podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda de Dios. Y si en muchas ocasiones, amadas hermanas, hemos logrado éxitos en la vida y ni siquiera hemos orado o ni siquiera oramos para que nos salgan bien las cosas, y nos salieron bien, ¿saben por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, pero no siempre va a ocurrir así. La oración tenemos que entender como cristianos que es una necesidad, porque ahí buscamos la dirección de Dios en todo momento. Tenemos que tomar la práctica de la oración como una necesidad del creyente. Es decir,
tenemos que orar siempre, convirtiendo la oración en una preciosa necesidad en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Por eso, Jesucristo, antes de hacer algún milagro, siempre acudía al Padre. Y fíjense, y siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, antes de cada milagro, si ustedes han leído el Evangelio o los Evangelios, vamos a encontrar que dice la palabra, y Jesús estaba orando. Y después de la oración, Jesús comenzaba a hacer tal cosa. Imagínense el rostro de los hombres, de los 12 discípulos, perplejos, mirando a un hombre que caminaba sobre las aguas, que multiplica los panes y los peces, que echa fuera demonios, diciendo palabras realmente importantes. ¿Cómo es posible que un hombre como Jesús pueda hacer todo eso? Y los discípulos se imaginaban cosas, pensaban cosas, se hacían preguntas. Por ejemplo, ¿quién es este? Que hasta los días, ¿cómo le hace este Jesús? Siendo Dios, aparte dijimos que oraba siempre antes de hacer cada milagro. Y por eso Jesús, conociendo las mentes de sus discípulos, les dice: todo lo que hago es porque el Padre me mandó y Él me ayuda. Por eso tengo la necesidad de orar para llevar a cabo todo lo que Él me ha pedido. Jesús, en otras palabras, les dice a los discípulos: todo lo que hago no es por mi cuenta, sino por la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo, allá en Juan capítulo 15, versículo 5, les dice a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la necesidad del hombre, del ser humano, de Dios. La necesidad de estar en comunión con Dios. Porque tu trabajo que tienes te lo ha dado Dios. La empresa que tienes o la empresa en la cual trabajas te lo ha dado Dios. La profesión que tienes te lo ha dado Dios. Porque lo que haces en tu trabajo te lo ha dado Dios. Todo es de Dios. Y lo único que podemos hacer es orar y darle gracias a Dios y convertir esa oración en una necesidad diaria en todo momento. Por eso, orar debe ser una necesidad. Y al orar, sabiendo que la oración es una necesidad, es una prioridad, es algo que Dios le encanta de sus hijos, Cristo puede bendecir tu vida, tu trabajo, tu persona, porque Él sabe todo. Por eso se convierte en nosotros una necesidad de orar con Dios, hablar con Él para decirle: Dios, gracias por todo. Pero también, cuando hablamos de que la oración es una necesidad, cada mañana, aunque tengas trabajo, aunque ya sabes dónde vas a ir, aunque ya sabes dónde está tu trabajo, tú puedes decirle a Dios: Dios, dime qué quieres hoy para mí. Dime qué quieres que haga hoy, en este día. Si es tu voluntad, voy a salir a mi trabajo, pero dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que perciba. Dime qué quieres que yo muestre, ya sea en mi trabajo o en el camino donde yo voy a andar. Dime qué es lo que tú quieres que yo refleje de ti. Ahí estamos encontrando que la oración es una necesidad diariamente. Cuando sales del trabajo, pide al Señor: Señor, ¿qué quieres que muestre cuando llegue a mi casa, a mis hijos? Que muestre gozo, que muestre que tengo alegría en medio de mi cansancio, que pueda dar un testimonio de lo que oí, de lo que vi en el trabajo. Porque no creo que Dios te diga: mira, llega a tu casa enojado y no le hables a nadie. No creo que Dios te diga eso. Cuando la oración se convierte en una necesidad, tú mismo o misma hermana le puedes decir a Dios: ¿qué tienes hoy para mí, Padre? Enséñame.
¿Qué hay para mí en este día? Y Dios te va a mostrar muchas cosas. Tenemos que vivir orando como Jesús oraba. Ahora, cuando el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, no es que los discípulos no sabían orar, no es que los discípulos no sabían cómo platicar con Dios, no se refiere a eso. Recordemos que los judíos desde bebés aprendían a orar. Era una obligación aprender desde bebés a orar, incluso aprenderse la ley. Eso lo tenemos bien claro. Ahora, aquí los discípulos no tienen 10 años cada uno, son adultos. Ellos saben orar, ellos conocen la oración, conocen de qué se trata la oración. Pero miren lo impactante de todo esto es, uno de ellos, y no es porque no sabía orar, repito, le dice, Señor, no le dice, fíjense, esto es importante, no le dice, Señor, enséñame a orar. No, habla por todos los demás, enséñanos a orar. Entonces, no es que los discípulos no sabían orar. Lo que el discípulo estaba diciendo, Señor, queremos orar como tú, con intensidad, con amor, con devoción, con dedicación. Tal vez este discípulo le dijo, Señor, nosotros oramos, sí, pero a veces oramos tal vez porque ya es de costumbre, porque tenemos que orar, porque hay que comer, pero no, ya no queremos eso, Señor. Queremos que nos digas cómo le haces tú para orar con devoción, con intensidad, con amor, con pasión, y que no sea la oración como algo rutinario, Señor. Eso es lo que queremos que nos enseñes, cómo vamos a realizar una oración reverente. Por eso Jesús les dice, lo primero que les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿y qué cosa? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Jesús lo primero que le está enseñando es, oren con reverencia. Con reverencia, santifiquen a Dios. Háganlo con pasión, con devoción, con reverencia, acérquense a Dios. ¿Te ha tocado, hermana, a veces no oras por tu desayuno porque se te hizo tarde? Vas al trabajo con tu taza de café a la mano, ¿verdad? Allá en el camino, en la ruta, te lo vas tomando en el carro y no dimos gracias a Dios. Por eso Jesús dice, lo primero que tienen que hacer en la oración es santificar el nombre de Dios. Acérquense con devoción y el Señor los va a bendecir grandemente. Eso es orar como el Maestro, orar con intensidad, con devoción. Pero para que eso suceda tenemos que reconocer que la oración es una, ¿qué dijimos, hermanas? Una necesidad del creyente. Número 2. La segunda lección que nos enseña Jesús, el Maestro, en este pasaje es esta. La oración debe ser algo natural en nuestras vidas. Debe ser algo natural. Es decir, tristemente, muchas veces la oración lo hemos hecho antinatural. ¿Qué es eso? Es decir, muchas veces oramos solamente cuando estamos en una desgracia. Hasta pedimos que otros oren por nosotros porque estamos pasando cosas difíciles y estamos urgidos de oración. Pero mientras estamos bien, mientras si tengo un asunto que yo puedo arreglar, no nos preocupamos. No nos preocupamos en orar, no nos preocupamos en pedir a otros que oren por mí. Y es ahí donde estamos fallando. La oración debe ser constante.
no solamente cuando estamos en un aprieto. Por eso la oración debe ser algo natural en nuestras vidas. Para Jesús la oración era algo natural, es decir, era parte de su vida cotidiana. Así como el dormir, así como el comer, es algo natural. La oración en la vida del creyente debe ser un hábito en nuestras vidas. Claro, si has recibido a Cristo, debes de orar como Jesús oraba. Hacer la oración algo natural e intencional en tu vida. Jesús no oraba cuando le pasaba solamente algo difícil. Jesús no oró nada más en el Getsemaní porque sabía que iban a venir los soldados y lo iban a llevar a la cruz. Jesús no oró solamente en ese momento, sino que Jesús tenía una práctica constante de la oración. Y oraba al Padre en todo momento. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que Jesús oraba solamente cuando él sabía que iban a venir por él o cuando los fariseos lo iban a enfrentar. No, siempre oraba y hacía de la oración como algo natural en su vida. Así que, amadas hermanas, debemos de practicar esto, ser como el Maestro, orar siempre, orar sin cesar. Debemos entender que la oración es una necesidad. La oración debe ser algo natural. Orar de manera natural, ¿para qué? ¿Para qué debemos orar, amadas hermanas? Tengo unos incisos nada más. Hay muchos, unos incisos. ¿Para qué debemos orar? De manera intencional. Primero, inciso A, para agradecer a Dios. Para agradecer a Dios. Muchas veces tenemos en mente cuando comenzamos a orar por alguna necesidad, se nos olvida en primer lugar dar gracias a Dios. En medio de la necesidad que tenemos, el privilegio que nos da de acercarnos a Él a través de la oración. Muchas veces tenemos en mente cuando Dios escucha nuestra oración, pero se nos olvida cuando Dios nos contesta esa petición. A veces cuando Dios nos contesta una petición, se nos olvida darle gracias. Automáticamente se nos olvida. ¿Por qué? Porque ya me bendijo, ya tengo lo que Dios te pedí. La mayoría de las veces hacemos oración con el 80 o el 90%. ¿Saben qué, hermanas? ¿De qué? De puras peticiones. Muchas veces nuestras oraciones, tan como el 80 o el 90%, son de peticiones. Y yo quiero que en esta tarde, hermano, analices las oraciones que has hecho ante Dios. ¿En qué porcentaje ha sido de gratitud? Y quiero que hagas un balance. ¿Qué porcentaje de gratitud le has dado a Dios en tu oración? ¿Y de qué porcentaje le has dado a Dios en tu oración de peticiones? Y no estoy diciendo que las peticiones son malas, no. Pero miren, el nivel, muchas veces el 90% de nuestras oraciones son de puras peticiones y un 10% de gratitud por las bendiciones recibidas. Y debe ser al revés. La gratitud siempre debe ser primero. Jesucristo siempre agradecía al Padre. Oh Padre, gracias. Gracias, aun cuando te pasaba momentos difíciles. Oh Padre, que se haga tu voluntad. Miren el agradecimiento del Maestro al Padre. Y después venía la petición. Si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, Señor, Padre, adelante. Pero siempre no debemos de olvidar ser como el Maestro, agradecer a Dios primero. Y también
Otro inciso más que podemos encontrar: debemos orar para pedir sabiduría. Tenemos que orar para pedir sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes oran para pedir sabiduría. Muchas veces no oramos para pedir sabiduría o algún consejo a Dios, que es lo que vamos a hacer en el día, en la semana o en el proyecto que tenemos. Pero eso sí, cuando las cosas no nos salen bien, lo primero que hacemos es enojarnos o le reclamamos a Dios por qué no salieron las cosas bien. Pero no reflexionamos y no queremos admitir y reconocer que nos faltó pedir sabiduría. La noche anterior, cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, Jesucristo no se desveló para subrayar quién cubría los requisitos, qué función debían tener para los que iban a escoger. No se desveló para hacer exámenes psicomáticos. No se desveló en eso para ver, porque al siguiente día iba a escoger apóstoles, sus discípulos. No se desveló este sí, este no. No se desveló haciendo eso. Jesucristo toda la noche se pasó desvelando, pero ¿saben qué? Fue un desvelo de oración. Allá en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar, y pasó toda la noche Jesús orando al Padre. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. El maestro pidiendo sabiduría toda la noche para poder escoger a los 12 apóstoles al siguiente día. Jesucristo orando, pidiendo consejo, dirección, sabiduría al Padre para actuar. ¿Cuántas de las veces, en vez de desvelarnos en la palabra, en un estudio, si no tenemos sueño, en oración, cuánta gente se desvela por estar en las redes sociales hasta las 2, 3, las 4 de la mañana? Si no tienes sueño, aprovecha para estar en comunión con Dios. Checa algún pendiente espiritual ahí que puedas tener para el siguiente día. Claro, repito, si se te va el sueño, pero Jesucristo no se desveló para estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Jesucristo se desveló o se desvelaba en muchas ocasiones con algo que se relacionaba con lo espiritual. Y eso es lo que Jesucristo hizo en este pasaje de Lucas, pidiendo sabiduría a Dios para actuar para el siguiente día, preparar su vida espiritual para el siguiente día en la elección de los apóstoles. Y también encontramos entonces, es bueno pedir consejo a Dios en lo que necesitas para tomar decisiones correctas y que te vaya bien en la vida. Otro inciso más. Allí es aquí donde podemos encontrar esta petición importante. Debemos orar, inciso D, para interceder. Para interceder. ¿Sí? Entonces, gratitud, sabiduría, pedir consejo, sabiduría, pero también para interceder. Jesús oró un día por Pedro y le dijo: Pedro, estoy intercediendo por ti para que tu fe no falle. No oró para que Pedro no fuera zarandeado por Satanás. Fíjense que es importante. Jesús sabía que Pedro iba a ser probado, zarandeado por Satanás, mas sin embargo Jesús no ora para decir: Padre, no permitas que Pedro sea zarandeado. No, oró para que su fe no falle en momentos de prueba. No oró para evitar la tentación de Satanás hacia Pedro para que lo negara 3 veces. Oró para
vas a hacer, Pedro, fortalece a tus hermanos. ¿Se fijan? Esta es la oración de intercesión. Señor, que se haga tu voluntad, pero no nos dejes solos. Señor, tengo un familiar enfermo. Te pido, Señor, que tú le des fortaleza, fortalécenos a nosotros, pero enséñanos tu voluntad. No le exijamos a Dios absolutamente nada. La necesidad en que vivimos, hermanos, hoy en día, es para estar siempre en comunión con Dios. Como iglesia, como familias, unámonos en la oración al Señor. Imitemos a Jesús en la oración. ¿Cuál es el resultado de estar en oración? Inciso E. Debemos orar para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Orar para tener una comunión con el Padre Celestial. El que tiene una comunión con Dios a través de la oración lo va a demostrar con su conducta, lo va a demostrar con sus expresiones de vida como la de Cristo. Recordemos, estamos siguiendo al Maestro y el Señor nos invita a ser como el Maestro. Y cuando tienes una vida de comunión con Dios, lo vas a reflejar. Tu rostro lo va a reflejar, tu ser lo va a reflejar. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Allá en Éxodo, un hombre reflejó con su rostro, con su vida, que tenía una comunión con Dios. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Allá en Éxodo capítulo 34, versículo 29 y 30 dice la palabra: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué cosa? Resplandecía. Después de que hubo, ¿qué cosa, hermanos? Después de que hubo hablado con Dios, después de que hubo orado con Dios, el rostro de Moisés resplandecía. Aunque él no lo sabía, pero la gente lo notaba. Y dice el versículo 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de que nuevamente, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Miren qué importante es esto. ¿Cómo empieza el versículo 1 de Lucas 11 en la oración? Aconteció que Jesús oraba en un lugar. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. ¿Cómo comienza Éxodo 34, 29? Aconteció que descendiendo Moisés del Sinaí, dice la palabra del Señor, su rostro resplandecía. Cuando Moisés hablaba con Dios, dice la Biblia, su rostro estaba resplandeciente a tal grado que tenía que ponerse un velo para poder hablar con los demás. Y la gente y el pueblo, dice, hasta le tenían miedo, porque su rostro resplandecía y pensaban que era Dios mismo. En otras palabras, cuando tienes una comunión con el Padre, tu rostro se va a reflejar. Un rostro de gozo, de armonía, de fe, de confianza. Pero la pregunta es, ¿qué rostro reflejas a la gente? ¿Qué tipo de rostro reflejas a tu propia familia, ahí en casa? Un rostro resplandeciente del poder de Dios, de estar en comunión con Dios, un rostro de enojo que está reflejando a Satanás, lo contrario de Dios. Es ahí donde tenemos que tener bien claro en nuestra vida a quién estamos siguiendo, porque
muchas veces tenemos la cara muy enojado y entonces estamos reflejando en nuestro rostro que el que nos está dominando es Satanás y no tenemos comunión con Dios. Porque tener comunión con Dios, dice la palabra, tu rostro lo va a reflejar. Tu forma de ser lo vas a reflejar. Por eso, nuestra conclusión de esta tarde es esta, amadas hermanas. La comunión con Dios a través de la oración es importante. La comunión con Dios te va a reflejar o se te va a reflejar en tu rostro. Si tienes la comunión con Dios, se te va a reflejar en tu rostro, en tu vida y también en tus acciones. Y eso no lo sacamos de la manga. Eso está en la Escritura. Lo vemos en Moisés y lo vemos en la persona de Jesucristo. Por eso, de tal manera que uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú, como nuestro Maestro. Queremos reflejar en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestras acciones, que estamos en comunión con el Padre. Así que, hermana, si mantienes una vida de comunión con Dios a través de la oración, orando como Jesús oraba, no lo podrás ocultar. Lo veremos en tu rostro, lo veremos en tus actitudes, lo veremos en tus acciones, lo veremos en tu fidelidad a Dios, lo veremos en tu compromiso con Dios. Los apóstoles veían la gloria de Jesucristo en su Maestro, y entonces Jesucristo detecta eso a los discípulos y les concede esta petición cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Gracias a Dios que nos da el privilegio, amadas hermanas, de tener siempre la oportunidad de orar con el Padre. Alguien puede decir: es que yo tengo mucho trabajo, todo el día estoy ocupada, no tengo tiempo casi para nada. Pero Dios, en su palabra en Eclesiastés, capítulo número 3, dice: todo tiene su tiempo. Es decir, toma un tiempo para orar, toma un tiempo como el Maestro. Siempre, el Maestro tenía su agenda siempre llena, pero nunca faltó en su agenda el orar. Por eso, hoy terminamos nuestra serie como el Maestro, invitándonos a tener una comunión con el Padre, así como Él lo hizo. Tenemos el privilegio de hacerlo, aún en medio de esta pandemia que seguimos enfrentando. Dios nos da ese momento desde casa, orar y ser como el Maestro, orar, y debemos estar orando como Jesús oraba todos los días. La oración es una necesidad, la oración debe ser algo natural, pero la oración debe ser con devoción, con reverencia, intencional, porque todo eso se va a reflejar en nuestra vida que llevamos, y seremos testimonio y luz en medio de las tinieblas. Pero también agréguele esta otra bendición: si oramos, damos gracias a Dios primero y luego agregamos nuestras peticiones, el Señor estará siempre escuchando el clamor de sus hijos. Y no solamente se reflejará en tu rostro que tienes una comunión con Dios, sino también Dios contestará a tus peticiones. Por eso nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Seamos como el Maestro, y si tenemos peticiones, también como Jesús un día se acercó y le dijo: Padre, si es tu voluntad que yo pase de mí esta copa, Señor, solamente te pido que me ayudes. Jesús estaba haciendo una petición. Después de nuestras gratitudes, después de saber que la oración es una necesidad, que debe ser algo natural en nuestras vidas,
podemos poner en manos del Señor la oración de nuestras peticiones que tengamos y le digamos al Señor lo que dice el Salmo 37, versículos 4 y 5, que dice de esta manera: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero antes de que diga el pasaje, encomienda a Jehová tu camino, ¿qué dice el versículo 4? Lo dejé al último para que vean de qué manera debemos de acercarnos a Dios. ¿Qué dice el versículo número 4? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de estudiar. Debemos de reconocer que la oración es una necesidad, que debe ser algo natural. Entonces, antes de encomendar a Jehová mi camino, antes de confiar en Él, antes de que venga la respuesta de Dios, yo tengo que deleitarme a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, amadas hermanas, seamos como el Maestro, oremos como Jesús oraba. ¿Y saben qué? Aparte de que Dios te va a bendecir, te va a fortalecer, el Señor será glorificado. Amén. Amén. Vamos a terminar, hermanas. Queremos recordarles, después de esta reflexión de la palabra, las actividades que tenemos para esta semana, si Dios lo permite. El miércoles, si el Señor así lo dispone, tenemos el estudio bíblico a las 6 de la tarde. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan y vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría y que nos fortalezca a través de estos estudios. Les invitamos, si llegas del trabajo a las 4 o a las 5 de la tarde, tienes el privilegio de acercarte con Dios, hazlo. Puedes pasar el link o la página de Facebook a tus compañeros de trabajo y que puedan también conectarse y que puedan recibir palabras de esperanza en medio de un mundo difícil. Los invitamos el miércoles a las 6 de la tarde y el viernes, si Dios lo permite, estaremos también transmitiendo desde este lugar a las 7 de la noche alabanza, gratitud, pero también un tiempo de oración. También estaremos en unos cuantos minutitos recordando la Reforma Protestante. Hoy, octubre, es el mes de la Reforma y el viernes tendremos unos minutos para poder reflexionar lo importante que fue la Reforma Protestante hace muchos siglos atrás. Así que tenemos mucho que agradecer a Dios. Por eso los invitamos a las 7 de la noche para tener un tiempo de alabanza, de oración y también de agradecimiento a Dios a través de la reflexión de la palabra, a través de la Reforma Protestante. Hermanas, hermanos, terminemos este tiempo de devocional y es bueno siempre terminar agradeciendo al Señor por esta bendición que nos dio de poder estar en comunión con Él. Oremos y después recibamos la bendición y con eso terminamos nuestro tiempo de devocional en este día. Oremos. Padre Celestial, nuevamente gracias te damos por el privilegio y la oportunidad que nos diste de poder cantar y orar y enseñarnos que siempre será una dulce comunión que nosotros estemos contigo. Gracias, Padre, porque siempre nos enseñas que contigo siempre es dulce vivir y nunca vamos a desconfiar ni vamos a temer porque tú estás con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de ser como el Maestro, que oremos como Jesús oraba, con intensidad en todo momento y no solamente cuando estamos en aprietos. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y que tu palabra lo apliquemos en nuestra vida cotidiana para que el rostro de tu iglesia refleje, Señor, tu vida, Señor, tu imagen en la vida de tu pueblo. Gracias, Padre, te damos por este momento y asimismo te pedimos que lo que quede el resto de este día, que nos sigas cuidando y protegiéndonos, líbranos de todo mal. Señor, aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles,
También te pedimos que les proveas grandemente de tu bendición. Te pedimos, Padre, que los fortalezcas y los sigas bendiciendo grandemente. Y ahora, mis amadas hermanas, que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanas, y nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor así nos lo permite. Que la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén.